Siempre es bueno venir hasta Guatemala y estar este tiempo de congreso con todos ustedes, con los hermanos. La verdad es que nos renovamos, estamos siempre esperando y han sido 2 años en los que no hemos tenido congresos y la verdad es que ya teníamos ganas de poder estar con ustedes y con los hermanos que dirigen otros países y poder compartir con ellos. Dios creó su creación, hizo su creación con el propósito de que fuera para su gloria, la creó para su propia gloria, para su honra, pero con el propósito también de que nosotros, sus hijos, el hombre que Dios creó, pues pudiera gobernar con él, pudiera con él ser partícipe de la creación que Dios había hecho, y lo hizo con el propósito de poder darnos una cobertura, poder bendecirnos, tenernos en su cobertura como Padre amoroso que es. ¿Cuántos creen que Dios es un Padre amoroso? Los padres que amamos a nuestros hijos queremos tenerlos en cobertura, queremos tenerlos bendecidos, protegidos, guardados de todo peligro, de todo mal, de toda acechanza, de todo aquello que les pueda dañar, que les pueda impedir ser felices y tener una vida de bendición, ¿no? Y no hay mejor Padre que Dios. Y Dios hizo su creación para su gloria y al hombre, para tener comunión con Él, para que estuviera cerca de Él, para poder gobernar juntamente con Él y de esta forma, poder, tener a su familia cerca, porque Dios es un Dios de familia. Y bajo esa idea, yo quisiera compartir esta mañana, acorde al lema del Congreso, también de esa cobertura que Dios quiere darnos. Si tú lees la Biblia y te das cuenta que Dios desde el principio de la creación ha querido tener al hombre cerca, en cobertura, ¿sí? No hay mejor cobertura que la cobertura que Dios nos pueda dar. El lema del Congreso es la armadura de Dios. Y la armadura es, en cierta manera, una cobertura que nos protege. Y no hay mejor cobertura o no hay mayor cobertura que nos pueda proteger que estar cerca de Dios. Pero si te das cuenta, el hombre desde que Dios lo creó, en cierta manera, apoyado en su propia opinión y bajo su propio consejo, ha estado siempre buscando una cobertura diferente a la cobertura de Dios, una bendición diferente a la bendición que Dios le quiere dar, un camino diferente al camino que Dios le trazó al hombre. Y así nos ha ido, y así nos va. Pero desde que el hombre se salió de esa cobertura, Dios ha tratado que el hombre vuelva a la cobertura, de que el hombre vuelva a Él. Sí, así como el padre esperó a que el hijo pródigo volviera a su casa, Dios está esperando a que el hombre que es llamado, dice la palabra que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Pero no depende de Dios que nos escoja, que seamos escogidos o no. Algunos creen que Dios no los puede escoger a ellos. Algunos creen que Dios no los puede escoger por alguna cualidad, por algún pecado, por alguna falta, pero Dios no hace acepción de personas. No depende de Dios que nos escoja o no, depende de nosotros, ¿sí? Muchos son llamados y pocos son escogidos. Nosotros quizás si fuéramos a escoger a alguien, pues seleccionaríamos y dijéramos este sí, este no, aquel sí, aquella no, pero Dios no actúa de esa manera. Dios quiere tener bajo su cobertura a toda la humanidad, ¿sí? A todo hombre, a toda mujer. Pero depende de nosotros que queramos estar bajo esa cobertura o no, de que queramos ser escogidos o no, y no depende tanto de Él. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, pues, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia,
y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no se avergonzará. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo quisiera hablarte hoy sobre que somos reyes y somos sacerdotes, ¿sí? Somos reyes porque Dios quiso que el hombre cogobernara con Él, bajo su autoridad, bajo esa cobertura de autoridad que Dios le da a aquellos que quieren ponerse bajo sus órdenes. Y el título que le puse esta mañana a esta prédica, o le puse ayer a esta prédica, fue oír el llamado para con gozo ponernos en ese yugo juntamente con Cristo y asumir la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros, a aquellos que nos queremos realmente, que hemos creído la palabra, que hemos creído a ese llamado, que hemos creído que realmente Dios tiene bendición para nosotros y quiere tenernos bajo esa gracia. Pero primero tenemos que oír el llamado, ¿sí? Para poder ser sacerdotes o poder ser reyes o reinas en el Señor y poder gobernar con Él, porque la labor del sacerdote, la labor del rey es gobernar, es administrar, ¿sí? Es corregir, es impartir justicia. La labor del sacerdote es primeramente presentarse a Dios como alguien santo para ministrar las cosas sagradas, ¿sí? Para poder transmitir después a otros el mensaje que primeramente ha recibido de Dios. Nosotros los que nos hemos preparado en estos días para poder traer la palabra, para poder presentarnos aquí arriba, primero tenemos que buscar la santidad, después tenemos que buscar el ministrar, hacer sacrificios espirituales, ministrar las cosas sagradas. Lo que estoy haciendo esta mañana aquí es ministrar cosas sagradas, ministrar la palabra de Dios. No hay una cosa más sagrada que la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Con el propósito de que otros se sumen, ¿sí? Antiguamente, si te vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que los sacerdotes eran una casta especial, eran un linaje especial, eran unas personas a las que Dios había designado por apellido, ¿sí? Por haber nacido bajo ese apellido, y Dios los tenía pues destinados para poder ministrar. Tenían que cumplir una serie de requisitos, además de tener ese apellido o venir de ese linaje, ¿sí? Y se tenían que preparar para poder ministrar a Dios. Hoy en día tenemos la gracia de que tú y yo, sin necesidad de tener ese apellido, solamente por creer en Cristo y ponernos bajo su cobertura, podemos reinar y podemos también ministrar las cosas de Dios. Tú eres, como leímos antes en la palabra, y yo de ese nuevo linaje que adquirimos en Jesucristo para poder gobernar con Él y para poder con Él también ministrar las cosas de Dios. ¿Sí? Y depende de nosotros, no depende tanto de Dios. Pero primero tenemos que oír el llamado, ¿sí? Oír con oído, primero con ganas, porque se puede escuchar, pero no se puede oír,
Yo en Panamá tengo muchas personas, que seguramente que no pasa aquí, pero en Panamá tengo muchas personas que escuchan pero que no oyen, ¿sí? Muchas personas a las que le hablas, pero te das cuenta que la palabra que le hablas o el consejo que le das no le llega. Y no porque sean sordos, simplemente es porque son sabios en su propia opinión, o porque no les interesa el consejo que le das, o porque realmente no quieren aceptar pues, la bendición de Dios sobre sus vidas. Porque nosotros los que ministramos a Dios no podemos decirte que la bendición de Dios está en otro lugar que no sea estar bajo su cobertura. Porque la bendición de Dios no está allá o en el otro lado. La bendición de Dios está donde Dios te quiera tener, bajo la cobertura y en el propósito que Él tiene preparado para ti. Y es ahí donde el hombre alcanza la plenitud. Pero primero tiene que oír, y muchos no quieren oír el llamado. Muchos no quieren, no les gusta, ni siquiera quieren escuchar hablar de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, no quería escuchar la voz de Dios. Tenía miedo de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y se tuvieron que poner hombres entre Dios y el pueblo. Y a eso les llamaban sacerdotes, ¿sí? Los que se ponían entre Dios y el pueblo. Hoy tenemos la bendición de que no necesitamos que nadie se ponga entre nosotros y Dios. Nosotros podemos acudir confiadamente a la presencia de Dios, al trono de su gracia, para allí recibir bendición, para poder comunicarnos con Dios, para poder hablar con Él de lo que queramos. De Dios podemos hablar de lo que queramos. Dios está dispuesto a escucharnos, a hablar de cualquier cosa. Incluso a quejarnos podemos ir delante de Dios, es mejor. Es más, no hay un lugar mejor que ir a quejarte delante de Dios cuando tienes queja, ¿sí? Porque Dios te ministra. Tú puedes entrar con queja delante de Dios y después de recibir la administración de Dios salir de allí pues renovado y edificado y ministrado. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 24, dice: por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no quisieron y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando hablamos de cobertura, uno quiere estar cubierto para que no le llegue aquellas cosas que teme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Uno no quiere enfermarse, uno no quiere que le vengan a atracar los ladrones, uno no quiere que le venga una calamidad de repente, ¿sí? Uno cuando busca una cobertura, busca que no te lleguen. Edificas una casa para tener una cobertura, para pues protegerte de las inclemencias del tiempo. Y buscas un trabajo para tener una cobertura económica y que no te falte alimento y no te falte, y buscas un seguro médico para tener una cobertura médica y de alguna manera estar protegido por si algún día te enfermas y poder acudir a algún lugar donde te puedan atender. Y siempre estamos buscando coberturas, buscando cómo cubrirnos, buscando cómo protegernos, cómo salvarnos, cómo no nos llegue aquello que nos puede llegar, ¿sí? Y Dios siempre está hablando porque quiere librarnos de lo que nos pueda llegar, de la calamidad. Y dice: y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y es porque hay un tiempo. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo también en el que Dios nos llama y nos dice: bueno, fulanito de tal, tú o como te llames, yo quiero que gobiernes conmigo. Y yo quiero que ministres las cosas sagradas conmigo. Yo quiero que te hagas un hombre o una mujer santa y que estés bajo mi cobertura y para que seas ministro o ministra de mi gracia. Yo quiero meterme contigo en mi yugo, o meterte en mi yugo, para que ministres mis cosas, para que entres en mi tarea, para que entres en el propósito para el cual yo te creé y te formé. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová,
ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Qué bendición, ¿verdad? Dice la palabra, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y eso es la cobertura de Dios. Y esa es la cobertura que Dios le quiere dar a aquellos que le buscan, a aquellos que realmente se quieren someter a su voluntad. No somos perfectos. Las personas que hemos decidido un día meternos bajo la cobertura de la gracia de Dios, no somos para nada perfectos. De hecho, cuando nos alumbra la palabra y cuando nos alumbra el siervo o la sierva de Dios y mete la linterna, nosotros nos damos cuenta que cuando nos redarguye el Espíritu Santo, nos damos cuenta que estamos llenos de imperfecciones, de que estamos llenos de cosas que todavía tienen que ser, que ir al trono y ser allí sacrificadas como sacrificios espirituales, ¿sí? Voluntarios, para que Dios pues siga cambiándonos y nos siga perfeccionando. Como segundo punto, quiero decirte que tenemos que estar dispuestos a llevar el yugo con Jesús con gozo, con alegría, ¿sí? Voluntariamente. Tenemos un Dios que trabaja bajo el libre albedrío, y no le agrada cuando nosotros hacemos las cosas por obligación o por necesidad o simplemente porque me toca, ¿sí? A veces hacemos las cosas porque nos toca, ¿sí? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y tengo que ir porque tengo que ir a predicar, ¿sí? Me toca, ¿sí? A mí me ha pasado alguna vez, ¿sí? Más de una vez. Hoy no tengo ganas de ir, pero me toca porque yo soy el pastor y yo tengo que predicar. Entonces me toca ir. Y a Dios no le agrada, claro. A Dios lo que le agrada es que nosotros vayamos siempre voluntariamente, que en ese yugo pues podamos gozarnos de las cosas que Dios hace a través de nosotros, porque Dios quiere hacer las cosas a través de nosotros. Por eso nos pone a gobernar, a cogobernar con Él y a ser sacerdotes de su gracia con Él, porque quiere hacer cosas a través de nosotros. ¿Y qué significa tomar sobre nosotros el yugo de Cristo? Significa que con humildad debemos de hacer la voluntad de Dios y permitir que Él guíe nuestras vidas, ¿sí? Muchos de nosotros creemos que nosotros podemos gobernar nuestras propias vidas, que podemos tomar nuestras propias decisiones, y es cierto. Nosotros podemos gobernar nuestras propias vidas y tomar nuestras propias decisiones porque Dios lo permitió. Ningún otro ser creado por Dios tiene la posibilidad de decidir, ¿sí? De gobernar su vida, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de gobernar nuestras vidas, de tomar nuestras propias decisiones. Pero las decisiones que no tomamos para acercarnos a Dios nos alejan de Él, y nos alejan de su cobertura, y nos alejan de su gracia, y nos alejan de su llamado y su propósito, y nos alejan del principio del hombre. Dios creó al hombre para que fuera feliz, y el hombre no puede llegar a ser feliz si no está cerca de Dios, si no está bajo la cobertura de la gracia de Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero muchos sienten el trabajo que Dios les quiere dar como una carga, como algo pesado, porque no son humildes para aceptar que es mejor estar bajo la cobertura de Dios y es mejor estar bajo la dirección de Dios que tomar nuestros propios caminos, porque nuestros caminos al final nos llevan a la maldición. Y oír el llamado para con gozo unirnos a Él en el yugo de fe y así ser sus discípulos, porque no se puede ser discípulo del Señor si no hemos recibido primero el llamado y luego nos sometemos a hacer su voluntad. Y luego nos sometemos a poder para hacer aquello para lo que Dios quiere que hagamos y estar en el propósito que Dios quiere que tengamos.
Y estamos hablando de cobertura espiritual, estamos hablando de tener una cobertura, de tener una protección, estar bajo la bendición. Hermano, la mayor bendición que podamos, o la mayor cobertura que podamos tener, es estar realmente en las manos de Dios, ¿sí? Porque Dios dice que Él nos cuida a nosotros como que fuéramos la niña de sus ojos, ¿sí? Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, bajo la cobertura de Dios, Dios pone un cuidado especial alrededor de nosotros. Y no nos viene el mal, ¿sí? Y Dios quiere cumplir una tarea en nosotros y a través de nosotros, ¿sí? En nosotros y a través de nosotros. Una tarea en nosotros para perfeccionarnos, para hacernos a la imagen de Jesucristo, para que cada día podamos ser más parecidos a Jesús y ser buenos embajadores de Él, buenos ministros de Él, ¿sí? Buenos representantes de Él, ¿sí? Llevando por todo el mundo esa bendición de traer a otros a la bendición que nosotros recibimos primero. A veces no queremos ser siervos de Dios porque no hemos experimentado la bendición que realmente es estar bajo esa cobertura de Dios, bajo esa gracia, bajo esa bendición, bajo esa llenura. El hombre busca estar lleno, el hombre busca estar realizado, el hombre busca estar... No hay mayor llenura que servir a Dios. Cuando tú realmente estás sirviendo a Dios con esos requisitos que Dios pone, el primer requisito para poder servir a Dios es estar en santidad. Tú sientes esa cobertura, sientes ese respaldo, sientes ese poder, sientes esa presencia, sientes que realmente todo lo puedes hacer, porque podemos decir que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece cuando estamos realmente bajo esa cobertura. A veces como cristianos decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estamos realmente en el piso. Estamos realmente derrotados. Lo decimos solamente de labios. ¿Sabes por qué? Porque realmente no estamos bajo esa cobertura. No estamos cumpliendo con los requisitos que Dios tiene para que nosotros podamos gozar de esa bendición de Dios. Para que nosotros realmente podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estar llenos, y estar en ese poder para poder cumplir la tarea. Tenemos una tarea como pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí habemos muchos ya convertidos que nos hemos puesto la mano en el arado. Aquí hay pastores, hay ministros de Dios, hay siervos, siervas de Dios, diáconos. Hay gente que está sirviendo a Dios en el lugar donde Dios les ha dado. Han puesto la mano en el arado, ¿sí? Pero para poder cumplir bien esa tarea, pues tenemos que saber que somos primero reyes, que tenemos que dar cuentas, porque tenemos a uno sobre nosotros. No somos reyesuelos que no gobernamos como queramos, tenemos que estar bajo la cobertura, ¿sí? Ir a aquel que nos habla, porque Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Desde el principio de la creación, si tú ves, lo primero que hizo Dios después de haber creado al hombre fue ir a visitarlo, allí al huerto del Edén. Y ahí quiso tener comunión con el hombre. Y lo que hizo el hombre fue ¿qué? Esconderse. ¿Se escondió por qué? Porque había pecado. El pecado lo alejó. El pecado lo hizo querer buscar otra cobertura diferente, buscar un lugar diferente, alejarse de Dios, sentirse avergonzados de Dios. Y antes leímos que somos linaje escogido, que somos reyes, que somos sacerdotes. Y la palabra, como decía, sacerdote significa ser cristianos escogidos por Dios y ser de un linaje escogido. Nosotros somos de un linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Muchos son llamados y pocos son. Tú eres escogido para estar el día de hoy en este lugar aquí. Entonces depende de ti el ser escogido por Dios, no depende de Dios, ¿sí? Hoy puede ser simplemente un llamado o una llamada, o ser un escogido de Dios. No depende de Dios. Depende de ti, de que tú quieras aceptar, de que realmente eres un hombre o eres una mujer a la que Dios llamó, con la que Dios tiene un propósito, a la que Dios quiere restaurar o quiere, poniéndose bajo su cobertura, para escuchar su voz, buscando escuchar su voz. Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿dónde, Señor, me quieres tener? Teniendo comunión con Dios,
porque Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. No solamente te quiere ministrar a través de otros sacerdotes que te quieran, que es necesario, ¿sí? Pero Dios quiere tener comunión personal contigo. Así que, hermanos, nosotros somos de esa familia, de ese pueblo espiritual, porque Dios bendice de dos maneras. Dios nos bendice como pueblo, Dios nos bendice como iglesia, Dios nos bendice como cuerpo, Dios nos bendice como pues su esposa que somos, pero Dios también nos quiere bendecir de forma individual, personal, ¿sí? Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad, donde entra el que nosotros queramos realmente ser bendecidos o no. Así que yo te animo, hermano, hermana, a que realmente le des una oportunidad a Dios, que no te quedes solo siendo un llamado, que realmente pases a ser un escogido. Y si ya eres un escogido o una escogida de Dios, pues tengas esa sensibilidad de saber de que Dios te llamó con un propósito que es de gobernar, de impartir justicia, de gobernar con Él. Para eso es necesario escuchar la voz de Dios, tener comunión con Dios, tener un tiempo de poder ir a Dios y consultar con Dios, y después con gozo cumplir nuestra tarea, porque lo que no hacemos por amor es pecado. Cuando uno ama, hermano, uno hace las cosas con gozo. Cuando uno ama no hay dificultades. Cuando uno ama todo lo ve bonito. ¿Cuántos han estado enamorados? Todo lo ve bonito. Las cosas como que los colores son más, los rojos son más rojos y los azules son más azules, y todos los colores son como más, todo es como más bello, ¿sí? Así que si en alguna manera nos hemos enfriado, tenemos que buscar ese amor de Dios. Tenemos que buscar, si nos hemos desviado y no estamos siendo sacerdotes fieles a Dios, no estamos realmente consagrados, no estamos buscando esa santidad sin la cual nadie verá a Dios, sin la que no podemos servir a Dios de una manera pues cabal, como se dice aquí en Guatemala, porque Dios quiere que seamos cabales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Para poder cumplir la tarea que Dios nos llamó, para poder cumplir la tarea para la que Dios, hermano, no hay mayor satisfacción para una persona que poder ser útil, ¿sí? Que el poder ser útil. No hay mayor satisfacción para un siervo, una sierva de Dios, que poder ser útiles para Dios, ¿sí? Y para ser útiles a Dios, el único impedimento que muchas veces hay somos nosotros mismos. Así que, hermanos, dejémonos de historias y realmente busquemos esa cobertura que nos beneficia, ¿sí? Prueba, dale una oportunidad a Dios. Y si después de estar bajo esa cobertura y bajo esa bendición de Dios, y después de haber estado realmente, ¿sí? No en la cobertura del ministerio, del lugar donde ahora quizás estemos, sino realmente al igual estés dentro del ministerio, pero bajo la cobertura de Dios, hermano, ¿sí? Entonces podrás escoger, no te vas a salir. O sea, yo sé que después de que hagas eso y tengas esa experiencia, no vas a querer salir de la cobertura de Dios. Así que con eso los quiero dejar, amados. Me gustaría orar.